Muy buenas tardes, amigos de todo el país. Mi nombre es Evin Crevalú y hoy reemos nuestro programa El Público Tiene la Palabra. Este programa se estuvo pasando en la ciudad de Lima vía radio Eco Radio y hoy estamos vía comunicación con nuestros canales aliados para desde el norte estar con ustedes para todo el país y todo el mundo con las noticias actualizadas de nuestro país, los comentarios políticos, las entrevistas de actualidad, así como denuncias que tenemos que hacer, que hay muchísimas en épocas de pandemia, que hemos estado recopilando durante todo este tiempo. Vamos a una pausa y comenzamos con el programa. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. Recomendaciones al llegar a casa. Antes de ingresar a la casa, quítate los zapatos y rocíalos con una solución de agua y lejía. Déjalos afuera. La solución de agua y lejía tienes que prepararla previamente. Coloca los objetos que lleves en la mano como cartera, billetera, llaves, lentes u otros en una caja cerca de la entrada de tu casa. Evita tocar cualquier tipo de superficies. Coloca tus compras en el suelo. Si saliste para sacar a tu mascota, desinfecta sus patitas con agua y jabón. Date un baño de cuerpo completo y separa la ropa que usaste en una bolsa aparte para lavarla. Luego, desinfecta los objetos de la caja usando un paño y la solución de agua y lejía. Desinfecta también las superficies con las que hayas estado en contacto, así como las bolsas de compras. Al finalizar, lávate las manos de inmediato con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Sigue estas recomendaciones y así evitarás contagiarte o contagiar a cualquier miembro de tu familia. Juntos venceremos al coronavirus. TV Cosmos, somos para ti. Bien, ya estamos retomando el programa. Hoy tenemos como invitado especial al analista y analista político, el doctor Ángel Delgado, quien ha venido con nosotros hace 2 años ya trabajando desde el punto de vista de su análisis concienzudo de la política peruana, y creo que hoy es la oportunidad, porque todo lo que él dijo en su momento, el doctor Ángel Delgado, usted lo dijo en su momento, íbamos a entrar a una especie de dictadura, se ha dado, y creo que hoy volvemos a retomar el tema para que nuestro público escuche de su análisis político al momento de esta pandemia, que no va a parar en este momento porque según lo que estamos mirando, los que conocemos, esto va a haber un crecimiento exponencial de este coronavirus. Muy buenas tardes, doctor, y adelante con su análisis. Primero, muy buenas tardes, un saludo a todos ustedes y a través de esta emisora a todos los amigos que nos están escuchando para reflexionar sobre temas de mucho interés de todo el país. Muy agradecido por la oportunidad. A la orden. Gracias, doctor. Lo que quería conocer de usted es lo que en un momento conversamos en nuestro programa respecto a que esto se iba a volver una dictadura y la ineficiencia de este gobierno que está en todo su punto en vista de que no ha podido controlar el COVID. Queremos su análisis a ese respecto. Bueno, ve usted, para poder responder a la pregunta hay que hacer un rápido análisis de lo que sucedió anteriormente, antes de la pandemia,
y ver que ya el régimen político, las instituciones estaban siendo socavadas por un voluntarismo gubernamental expresado en el presidente de la República y una camarilla de personajes que lo llevaron a confrontar con un Congreso absolutamente falto de convicciones y de fortaleza, y esto entonces significó, en términos concretos, una acumulación de poder en el Ejecutivo y un detrimento y vaciamiento de poder por parte del Poder Legislativo, rompiéndose una premisa fundamental de todo régimen constitucional, que es el equilibrio de poderes. Como usted comprenderá, cuando se rompe el equilibrio de poderes y el poder se concentra en un lado, se produce una anomalía, porque el régimen constitucional, ve usted, es uno en el cual los distintos poderes están en equilibrio de modo tal que uno controla al otro, según la famosa máxima de Montesquieu, que decía que el poder controla al poder. Pero cuando no sucede esto, estamos en un régimen donde predomina por algún lado el autoritarismo. Y eso es lo que hemos tenido. Y en circunstancia es que el Perú ingresa a esta crisis de la pandemia, donde creo yo el presidente de la República ha desperdiciado la gran oportunidad de poder poner un alto a la confrontación y al régimen autoritario, donde la confrontación era la gasolina, el combustible que empujaba la actuación política más allá de la tarea de gobierno, que era mediocre y deficiente, como lo demostraban todas las encuestas, incluso llamando a un gobierno de ancha base, unidad nacional, plantear una tregua política, enfrentar en conjunto a la pandemia. Pero en lugar de eso, creo que predominó dentro de la gente cercana al pueblo gubernamental la idea de que había que aprovechar la enfermedad y las medidas de emergencia para fortalecerse. Pero este empeño, que quizás tuvo algunos visos las primeras semanas, rápidamente se disipa, porque la crisis provocada por la enfermedad, por el coronavirus, es de una envergadura tal que ha puesto en jaque a los principales gobiernos en el mundo y ha afectado a sociedades mucho más sólidas que la nuestra. En consecuencia, en el Perú se produce una tempestad, nos agarra una situación de pocas, y por esa razón entonces es que el gobierno empieza a hacer agua en lo que se refiere a la lucha contra la enfermedad. No voy a repetir las cifras, que todos lo conocemos, pero creo que podemos estar de acuerdo todos de que hay un fracaso, hay un déficit ostensible en la lucha con la pandemia, a pesar del enorme sacrificio que para todo significado estar encerrados 100 días en sus casas y un poco más, y esto ha llevado a la destrucción de la economía, el comercio y la pérdida de empleos, con el consiguiente empobrecimiento de las instituciones. Como usted comprenderá, el gobierno o retrocede y entra a una negociación con todos los actores políticos para juntos superar la crisis, o tosudamente y con una terquedad digna de mejores causas, con una obstinación absoluta, persiste en la misma política, y esa política, para que el error no se convierta en un elemento en contra, tiene que dotarse de elementos más autocráticos, de elementos autoritarios, de mecanismos verticales de control. No olvidemos que tras la cuarentena hay una situación mucho más grave que a veces los analistas no la detectan, que es la suspensión de las libertades vinculadas a la libertad personal y a la seguridad, el derecho de reunión, de tránsito y la inviolabilidad de domicilio. Vivimos en lo que técnicamente se llama un estado de excepción, ya yendo por los 100 días, es una situación que, repito, es totalmente anómala para la vida política del país, porque ya no es la cuarentena, que yo creo que ha fracasado en sus aspectos médicos, sino un régimen donde están suspendidas las libertades de los ciudadanos, permite que el gobierno actúe sin ningún tipo de limitación, de modo abusivo, como ya se ha demostrado. Además, en paralelo hay una corrupción que empieza a desbordar al gobierno por todos lados, e incluso no me llamaría la atención que un Estado así, incentivado por algunas voces dentro del gobierno, intenten perpetuarse en el poder, prolongando las elecciones sobre pretexto de la pandemia del coronavirus. Eso configura un régimen dista de los parámetros democráticos, un régimen autoritario,
un régimen que camina aceleradamente hacia una dictadura. Doctor, y justamente después de 100 días de un gasto de 109.000 millones del gobierno y de la mano de los medios de comunicación que le están haciendo mucho daño a nuestro país, ¿cree usted que el Parlamento cometió un error al darle la confianza, porque era la oportunidad de cambiar a una serie de ministros incapaces, ineptos, que de verdad no sé por qué están allí, pero realmente es parte de este problema nacional? ¿Usted cree que fue un error darle un error garrafal, un craso error, una oportunidad perdida, lamentable? Desaprovechar un mecanismo constitucional que es el de la confianza o el de la que está establecido en la Carta Magna para producir cambios pacíficos. Eso es como llamar la atención al señor Gareca o a un entrenador cualquiera de cualquier equipo de fútbol que está perdiendo el partido en la primera juego, y en todo el público, los comentaristas, la opinión le pide que haga cambios, ¿no? Que introduzca a otros jugadores, que saque a algunos para que el partido se remonta. Y el señor entrenador se mantiene en sus 13 y con un equipo que viene perdiendo en la primera fase, pretende derrotar en el segundo tiempo, cosa que es absoluto. Aquí el gobierno tenía la gran oportunidad de hacer un cambio, no lo hizo, y el Parlamento obligarle al jefe de Estado a que ponga un equipo de primer nivel, no personajes tan oscuros como el señor Ceballos y muchos otros, como el señor Zamora, y otros personajes que llegaron a ser ministro de Estado en unas circunstancias bastante turbias. Acuérdense ustedes que el señor Ceballos es nombrado primer ministro entre gallos y medianoche, con mucha improvisación, tras el cierre del Congreso. La mejor gente vinculada al gobierno, a Vizcarra, no quiso participar por temor a alguna consecuencia. Por temor a alguna consecuencia. Por lo tanto, era el momento que cuando comienza la pandemia de darle las gracias a Ceballos y nombrar un equipo de verdad, por ejemplo, con la doctora Pilar Maretti, por ejemplo, para nombrar uno de las personas que ha tenido una figuración más destacada, aunque hoy día está un poco en la sombra, pero digamos con personajes de mayor fuste, nivel, punto. El Parlamento, en lugar de eso, hace una pantomima, un chiste de mal gusto, porque durante más de 10 horas denosta, critica furibundamente al gobierno, al gabinete, los acusa de todo y termina dándole inexplicablemente el voto de confianza, diciéndole que sigan adelante, están muy bien, por 89 votos, ¿se da cuenta? Y lo peor de todo es que ahora veo algunos parlamentarios encendidos que tienen discursos rabiosos, que piden la renuncia del ministro de Educación, del ministro de aquí, de allá. Oiga, cuando han tenido la gran oportunidad de no darle confianza, señor Bete, muchas gracias por tus servicios prestados, y se acabó. Entonces yo no creo ya ese tipo de actitudes que cambian de la noche a la mañana, de un día a otro, y más bien revela que el Parlamento no está a la altura de las circunstancias. El Parlamento, vea usted, antes que una instancia de gobierno, es una suerte de contrapoder al gobierno que está concentrado en el Ejecutivo. Es la representación de la nación, elegida por todos nosotros, para controlar el poder y para que el ejercicio gubernamental sea encauzado por las sendas más provechosas. El rol del Parlamento es ser antipático frente al gobierno, es decirle no, es corregirle la plana. Un Parlamento adicto, como sucede en las dictaduras totalitarias, es un Parlamento que no sirve para nada, realmente. Y aquí más o menos este Parlamento, que tuvo una enorme oportunidad y que tenía la legitimidad de haber sido elegido recientemente, hace 3-4 meses nomás, realmente abdica de su competencia, de sus funciones, y vergonzosamente le dice al equipo presidido por el señor Ceballos, ¿no? Sigue usted adelante, a pesar de los desastres en el campo de la salud, corrupción. Vea, fue tan gracioso la cosa, y con esto quiero terminar mi análisis, que incluso le dan la confianza a la señora ministra de Estado en la rama de Cultura, que había contratado al señor Swing, y que ya había planteado incluso, y que luego el presidente de la República le pidió que se vaya.
Entonces, el presidente le quita la confianza a su ministra, pero el Parlamento Nacional, en una generosidad impresionante, le dice, sigue usted adelante, merece nuestra confianza. Ni siquiera se atrevieron a sacar a esta señora que ya venía de tumbo en tumbo por la contratación irregular del señor Richard Swing. Entonces, estamos ante un problema de liderazgo, pues las instituciones no cumplen los roles que debieran ser, y por eso es que se permite que el vacío de poder se instauren poderes fácticos, poderes que actúan al margen de las reglas democráticas, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa, y que la pandemia sea aprovechada para prolongarse en el poder y gobernar verticalmente. Correcto, doctor. Quisiera ir a una pausa comercial y regresamos para que nos diga sobre la contratación del gobierno inglés e irlandés para que haga las obras en la reconstrucción del norte. Volvemos con el programa. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias, como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes o tosas, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte ojos, nariz o boca. Lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Gobierno del Perú. El Perú primero. TV Cosmos. Somos para ti. La mejor información del acontecer local, regional y nacional, de lunes a viernes en Hoy Noticias, en sus 3 ediciones, a través de nuestra señal abierta, Canal 46 en Claro TV, en nuestras redes sociales y página web. Te mantenemos informado las 24 horas del día, con enlaces en vivo y en directo, desde el lugar de los hechos. Hoy Noticias, de lunes a viernes, en sus 3 ediciones, solo por TV Cosmos. Somos para ti. De Pe a Pa, un magazine que tiene todo lo que te interesa. Comiendo saludable, belleza y estética, Dulce Tentación, los consultorios que son de tu interés. Además, gana fabulosos premios jugando con nuestros conductores, quienes te entretienen junto a reconocidos y talentosos invitados. De Pe a Pa, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. Está con nosotros el constitucionalista Ángel Delgado, analista político. Con el doctor ha hecho claramente una síntesis de lo que ha ocurrido antes de lo que pasó con el cierre del Parlamento y la situación de la pandemia, de las instituciones como han sido copadas por gente muy incapaz, las mismas carteras ministeriales, de manera que continúa más de lo mismo, porque doctor Ángel Delgado, el día de hoy se ha firmado un convenio con el gobierno inglés e irlandés para que haga la reconstrucción del norte, algo que a mí me ha llamado la atención, poderosamente la atención, conociendo, yo conozco todo el Perú, conociendo la magnitud de nuestro país, es decir, cómo un gobierno inglés, irlandés, va a venir a nuestro país a hacer obras que ni siquiera conocen. A mí eso me parece algo que no tiene sentido, salvo
que los subcontratistas sean los mismos de siempre, los Graña y Montero, los COSAPI, las empresas que siempre han estado ligadas al poder de turno. ¿Usted cree que eso es correcto, doctor Delgado, en mi apreciación? Bueno, es una excelente pregunta que tiene varias puntas. En primer lugar, hay que decir que este tipo de contratos, de convenios, es la demostración de responsabilidad y el caso absoluto de la política de un gobierno que no es capaz de ejecutar obras elementales de hace 4 años, más allá de las políticas de reconstrucción con cambio, las leyes a favor que le pidieron en su momento al Parlamento Nacional, etcétera, etcétera. Han pasado 4 años y el avance de obra es insignificante, y la gente que vio los estragos de la crecida niño, perdiendo sus hogares, sus puestos de trabajo, sus chacras, sigue en una situación calamitosa. Esa es la verdad. Y por eso que el gobierno ahora tiene que recurrir a un convenio de Estado a Estado, de gobierno a gobierno, como se le llama, para poder, ve usted, no van a hacer una planta de energía nuclear, no van a hacer de biología, nada extraordinario. Nada, son hacer hospitales, hacer puentes, carreteras, etcétera, y eso demuestra una incapacidad. Es la incapacidad que, por ejemplo, podríamos plantear. ¿Por qué no planteamos mejor, pues, entonces, que la gente del gobierno de Irlanda se encargue del Ministerio de Salud, donde han demostrado una incompetencia absoluta? ¿Por qué no el gobierno irlandés, del Ministerio del Interior, ante el fracaso, ante la violencia delincuencial? ¿Por qué no el gobierno de Italia se encarga, pues, de, qué sé yo, de la agricultura, y el de Canadá de la minería, qué sé yo? ¿Se da cuenta? Con esto, entonces, el Perú entra a la lógica de los protectorados, y esto es una vergüenza que primero, el fracaso gubernamental, pero también la incapacidad que se atribuye a nuestras fuerzas para hacer cosas elementales. La verdad, si esa es la lógica, yo creo que la próxima vez nosotros debemos pedir, en lugar de elegir a gente como Vizcarra, plantear que Estados Unidos o Alemania vengan aquí a gobernarnos, pues se da cuenta, a través de algún príncipe, algún delegado, qué sé yo. Vea el absurdo que se está planteando. Por otro lado, estos pactos de gobierno a gobierno aparecen como inmaculados y como una solución a la corrupción. Pero como usted comprenderá, no es el gobierno de Su Majestad la Reina de España, ni el gobierno de Irlanda, los que van a venir a trabajar, sino son empresas, no constructoras, que tienen la nacionalidad de esos países. Lo que hacen los gobiernos es hacer una especie de sombrilla, pantalla, para que las empresas de estos países, que son empresas constructoras que van a lucrar, tiene otra empresa del mundo, vengan a trabajar bajo el amparo de que se está haciendo una obra entre dos entidades públicas. Eso es una falsedad de falsedad. No es el gobierno, no es el Parlamento inglés, no es la monarquía inglesa ni el gobierno de Irlanda los que van a trabajar, sino van a ser empresas constructoras de dichos países. Y esto entonces se hace para burlar el concurso público, para que no hayan licitaciones y para que la obra sea entregada a dedo a una sola persona. Ahora bien, la empresa inglesa o irlandesa que asuma el control de esto, como no va a venir aquí a hacer todo, va a subcontratar, y lo va a hacer ya como una empresa privada bajo la lógica de la contratación privada, propiamente dicha, y entonces va a escapar a las reglas del control político, porque ya no se tratan de obras públicas, sino se tratan de obras privadas. ¿Se da cuenta? Negocios privados entre la empresa irlandesa y alguna empresa peruana o ecuatoriana a quien le quieran dar. Y todo eso al margen de todas las licitaciones, y como usted dice, por ahí la corrupción se va a expresar y va a tener un festín absoluto. Este tipo de cosas yo creo que son aquellas que demuestran primero la incapacidad gubernamental y luego el propósito corrupto de seguir manejando los fondos públicos, porque el hecho que sea de gobierno a gobierno no significa que sean gratis ni que sean más baratas, ¿no? Ni que tampoco sean mejores. Mucho cuidado, porque si no, entonces, ¿por qué no plantea mejor que vengan empresas alemanas o de Australia
o de Italia, o de otro país, o de Francia. Podemos empezar así si queremos ver las cosas. ¿Por qué Irlanda, por ejemplo, no? ¿Acaso Irlanda es un país importante, depende del Reino Unido? ¿Cuál es la razón? Entonces ahí hay un apéndice del Reino Unido. Es un apéndice. Doctor, claro, y doctor, y no es poca cosa, estamos hablando de cerca de 2.300 millones de dólares, o sea, no es poca cosa lo que se va a invertir. Esta cantidad, vea usted, que debiera ser invertida en empresas nacionales para que se genere, para las empresas que están hoy postergadas por la crisis, por el coronavirus, y se empiece a activar el gasto público, se lo va a llevar en un altísimo porcentaje estas empresas extranjeras. Estamos, en lugar de reactivar la economía nacional con recursos nacionales, con nuestro esfuerzo, ahí va a venir incluso personal de afuera, por lo menos en lo que se refiere en todos los sectores de ingeniería, va a venir productos, equipos que van a ser de afuera, y entonces no se va a reactivar como corresponde el proceso de relanzamiento de la economía nacional. Vamos a trabajar para intereses foráneos, porque resulta que el gobierno se ha dado cuenta que no puede, pues, con la reconstrucción del norte, y la que hizo primero Pedro Pablo Kuczynski, y después el señor Vizcarra, que en un año iba a terminar el problema, esa deuda que tenía con la gente en Piura, en Tumbes, en Lambayeque y en Trujillo incluso, lejos de hacer cumplir. Es una pena realmente que esto... Los colegios, los hospitales que ofreció. Sí, pues, yo no sé, entonces ya pues la verdad es que con esa lógica mejor es que estos países manden a sus empresas sin ningún tipo de concurso público, que dejen de lado la industria nacional, y entonces ya pues que ellos hagan todas las cosas que el gobierno no puede hacer. Por un lado, de repente es mejor, pero es una vergüenza nacional porque demuestra la incapacidad del señor Vizcarra y todo su equipo para poder, optan por lo más fácil, házmelo tú todo y llévate como quieras. O sea, ahí le están dando 2.000 millones y a cambio de eso hazme un grupo de hospitales, ni siquiera vamos a ver si son los mejores precios, no vamos a poder cotejar, no va a haber competencia, no va a haber ofertas para poder analizar una sobre otra. Ya la cosa está comprometida, ya nos hemos amarrado con un solo proveedor, con un solo constructor, con una sola empresa y a persignar. Esto es inaceptable, pero creo yo, cuando pase esta etapa de régimen autocrático, de suspensión de garantías, donde cuando la prensa está constreñida voluntariamente por la prebenda estatal que recibe a través de los avisos y la publicidad del Estado, cuando termine esa etapa, yo creo que estas personas que están dilapidando el erario público, que están metidos en actos de corrupción y que gobiernan además prepotentemente, tendrán que dar cuentas a la justicia. Eso es lo único definitivamente que podemos esperar. Definitivamente, doctor. Toda vez que no tenemos nadie que nos defienda, ese es el otro gran tema. Yo no sé para qué elegimos parlamento. Si el parlamento se va a echar al gobierno, por favor, entonces mejor estamos perdiendo tiempo. Si los jueces y fiscales no van a estar a la altura de controlar en su territorio, en sus ámbitos, la actuación pública, si la Contraloría se va a echar o le va a echar solamente la culpa a los municipios y no investigar la corrupción que hay al interior de los propios ministerios, del propio gobierno central, entonces ¿para qué existen estos órganos? Los ciudadanos, vea usted, estamos desvalidos, y lo peor de todo es que salvo prensa independiente como la de ustedes y otros ejemplos, son los que nos permiten expresarnos con la claridad y contundencia, porque en otros lados todos son loas al gobierno. Yo escucho a los locutores viendo el teleprompter diciendo que estamos controlando la pandemia, que está bajando, que estamos en mesetas, cuando la evidencia es todo lo contrario. Ya Pinocho se quedó chiquito, ¿no? La mentira ya no tiene, es de campeonato. Ya pues, entonces ya uno dice en qué mundo estamos. Como la gente está asustada, está aterrada, está replegada en su casa, no hay capacidad de reacción todavía, pero no podemos soportar eso. ¿Cómo se puede decir que estamos bien cuando todas las cifras son de alarma y de desastre? Claro, doctor, y es la corrupción en este gobierno es una constante, eso lo estamos viendo, ¿no?
¿Cómo puede ser posible que la señora Fiorella Molinelli esté en Esalú? O sea, un fracaso total, porque como parte del tema de corrupción que hubo en Chincheros, en el caso de Petroperú, un señor que está gobernando, Eduardo Guevara II, que fue viceministro y que tiene conflicto de intereses porque el estudio donde él salió tiene contratos con Petroperú y el gerente que no sabe a dónde está parado, y hay una serie de compras que no están siendo controladas por nadie. Los gastos en Petroperú, cuando se licita, imagínese usted, todos son reservados, porque ya tienen reservados para sus amigos o sus grandes empresas. Entonces, doctor, la próxima semana lo invitamos para que nos hablar de la corrupción exactamente, señalando con nombres, y también del Reactiva Perú, doctor Ángel Delgado. Aquí lo más grave de todo, si me permite una frase, es que esto se está desarrollando en un marco de impunidad, y los ciudadanos, los 30 millones de peruanos que estamos sufriendo la enfermedad por un lado, y la ausencia de trabajo y oportunidades por el otro, en su gran mayoría, me refiero a ese 70% de personas que no pertenecen al sector formal y moderno de la economía, están en una situación de desamparo, se encuentran a la intemperie, y lamentablemente el Congreso de la República, cuya función, señor, es sacar la cara por nosotros, ¿no? Le da voto de confianza, aplaude la política, o se mete a hacer cuestiones tontas que acaba además perdiendo el piso y haciendo que el Poder Judicial dé medidas cautelares. Probablemente la ley del peaje sea eliminada de un 2x3 la próxima semana por el Tribunal Constitucional, y todo no pasó de un aspaviento, de un gesto de entusiasmo que nunca tuvo ningún tipo de contundencia, de fortaleza, porque no fue solo. El Parlamento debería defendernos, debería preocuparse por las cosas que usted está diciendo, debería investigar qué está pasando en Petroperú. Para eso es el Parlamento, esa es la tarea principal del Parlamento, controlar al poder, controlar al gobierno, y esto se hace lamentablemente sin ningún tipo de responsabilidad, casi no se hace, se permiten que los gobernantes gobiernen sin ningún tipo de control, violentando una regla fundamental de toda democracia, que es el principio de rendir cuentas, el ser transparentes, lo que en inglés se llama accountability, que es justamente ese fenómeno, esa responsabilidad que tiene el gobernante de rendir cuenta ante la opinión pública y ante las instituciones del Estado, que son encargadas de exigir esta responsabilidad. Pero acá eso no existe, los señores se sienten reyes en sus puestos, en sus escritorios, hacen lo que le da la gana, porque saben que salvo contados casos no le va a pasar nada. Es un triste destino el que vive el país, y por eso es importante no solamente desarrollar la economía, sino también es fundamental tener un régimen democrático para que estos reclamos que estamos haciendo acá no caigan en saco roto, sino sean acogidos, investigados y corregidos con la firmeza que la situación exige y demanda. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctor, por su intervención. Como siempre, un análisis correcto, y lo invitamos a la próxima semana para hablar de la coyuntura política. Muchas gracias, doctor. Nosotros la próxima vamos semana a una pausa. La Muchas gracias. Permite. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con el programa.